En este vídeo vamos a ver qué es la contabilidad de costes, cómo se relaciona con la contabilidad financiera y cuál es su extraordinaria importancia en la gestión de una empresa. Vamos a por ello. Bien, vamos a empezar definiendo qué es la contabilidad de costes. La contabilidad de costes es una técnica contable que tiene como finalidad crear un sistema de información que permita conocer cuál es el coste de nuestros productos o de nuestros servicios. ¿A qué da respuesta? Pues a muchísimas cuestiones, y entre ellas, ¿cuál es el valor de la mercancía que tengo en el almacén en existencias? ¿Qué productos son rentables y cuáles no? ¿Cuánto nos cuesta un departamento? Etcétera. ¿En qué se diferencia a la contabilidad financiera? Bien, la contabilidad financiera suministra información fiable a terceros a través de los estados financieros. La contabilidad de costes proporciona información para la planificación y control de la actividad interna de la empresa. Por eso también se le llama contabilidad interna, contabilidad analítica, la contabilidad de costes. La contabilidad financiera tiene múltiples usuarios: las administraciones públicas, inversores, acreedores, personal, etc. Mientras que la contabilidad de costes tiene un único usuario, un usuario interno, normalmente la dirección general, direcciones de departamentos. La contabilidad financiera además está regulada por el Plan General Contable, las normas internacionales de información financiera y otros organismos de normalización contable. La contabilidad de costes no está regulada. Hay muchísimos modelos, cada uno decide y escoge el que mejor se adecua a su negocio: el full costing, direct costing, activity based costing. Además, la contabilidad financiera es muy estricta. Y aquí voy a decir una cosa que a lo mejor levanta ampollas, pero para mí la contabilidad de costes tiene dos límites. Por un lado, el sentido común, y por otro, la estupidez humana. Y lo digo de esta manera porque a lo largo de mi vida profesional he visto auténticas aberraciones del control de costes. La principal, y en la que caen muchísimas empresas, es intentar analizar un coste cuyo coste de análisis es más caro que el resultado que pretendemos interpretar. O sea que mucho cuidadito con esto. ¿Cómo se relaciona con la contabilidad financiera? A pesar de que tienen objetivo, usuario y técnicas distintas, lógicamente ambas están relacionadas. La contabilidad financiera le manda a la contabilidad de costes información sobre ingresos y gastos, y la contabilidad de costes le manda a la contabilidad financiera el coste de los productos a efectos de que pueda interpretar las existencias y calcular el coste de la mercadería vendida, como vimos en nuestro vídeo en el que hablábamos de la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Por qué es tan importante la contabilidad de costes? Primero, porque sirve para determinar la rentabilidad de un producto. Conocer la rentabilidad de cada producto o nuestra línea de servicio nos ayuda a decidir en qué producto se invierte más recursos o incluso cuáles se desechan. Imaginemos que no lo sabemos porque le tenemos todo mezclado y estamos gastando muchísimo dinero en un producto que da pérdidas. Es importantísimo tener controlado el coste de ese producto. Segundo, para controlar y reducir costes. Con este conocimiento se pueden identificar áreas donde se estén generando gastos excesivos o innecesarios. El creador de la calidad total dijo: lo que no se puede medir no se puede mejorar. Es necesario poder medir el coste para ver si es mejorable. Tercero, es absolutamente imprescindible para la fijación de precios. Precios basados en coste permite establecer precios competitivos y rentables, asegurando que los precios cubran todos los costes asociados. Yo he visto productos cuyo precio no cubrían su coste. Se vendían mucho, cuanto más se vendía, más se perdía. 4. Son fundamentales para presupuestar. Con los datos que proporciona la contabilidad de costes, el presupuesto ayuda a prever las necesidades de recursos y a marcar objetivos. 5. Es vital para el análisis del punto de equilibrio. Aunque nos vamos a entretener luego, dentro de 2 vídeos, mucho en el cálculo del punto de equilibrio porque es de vital importancia, es el nivel de ventas necesario para cubrir costes fijos y variables sin generar beneficios ni pérdidas. Lo vamos a ver desde 2 puntos de vista: uno desde el volumen de unidades vendidas y otro desde el volumen de ingresos necesarios. ¿Qué es un coste? Es el valor del consumo de recursos
que han sido necesarios para producir un bien o prestar un servicio. Hay que tener en cuenta que hay costes que no son gastos, como el coste de oportunidad, ya veremos lo que es, y que hay también gastos que no son costes, como el impuesto sobre beneficios. A modo de resumen, es fundamental para conocer cuál es el coste de nuestros productos o servicios. Guarda relación con la contabilidad financiera, aunque los usuarios, objetivos y técnicas sean completamente diferentes. Y no está regulada, por lo que tener un conocimiento del negocio es básico para medir rentabilidades y fijar precios. No podemos dejar a cualquiera que analice costes si no conoce nuestro negocio. Es necesario para presupuestar y calcular el punto de equilibrio. Bien, espero que con este corto vídeo por lo menos hayamos centrado y tengamos identificado perfectamente en nuestras cabezas lo que es la contabilidad de costes y en qué se diferencia de la contabilidad financiera y la importancia que tiene para la gestión de nuestra empresa. Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, suscríbete si aún no lo has hecho, dale like y toca la campanita. Hasta el próximo viernes.